Los Bean lo llamaron una extracción suave, que era la forma en que su especie decía secuestro, pero con papeleo. 6 profesionales, disruptores neuronales de grado militar y una ventana de tiempo calculada al milisegundo. Habían estado estudiando los patrones de cambio de turno de la academia durante 3 semanas. Sabían que el ala secundaria se vaciaba entre 1947 y 1953, hora de la estación. Sabían que los drones de seguridad recorrían sus rutas de patrulla con intervalos predecibles. Sabían que los cadetes de primer año que reprobaban los exámenes de navegación se quedaban hasta tarde para las pruebas de recuperación y regresaban solos a sus cuarteles. Lo que no sabían, lo que su paquete de inteligencia no había mencionado porque, francamente, a nadie se le había ocurrido incluirlo, era que los humanos se molestaban cuando los agarraban por la espalda. La operación comenzó bien. El líder de Escuadrón V acababa de envolver 2 apéndices manipuladores alrededor de los hombros del objetivo cuando la línea de tiempo se vino abajo. Se suponía que habría una descarga de disruptor neuronal en el segundo 2, inconsciencia en el segundo 4 y extracción a la bodega de carga en el segundo 8. En cambio, en el segundo 3, el manipulador principal de Vex se dobló hacia atrás con un sonido como un disparo, y descubrió que los codos humanos se movían en direcciones que la anatomía no debería permitir. Contacto, contacto. Siseó en el canal del escuadrón, que fue lo último que dijo antes de que la cabeza del humano se estrellara contra su estructura facial. Los Bean no tenían narices exactamente, pero tenían crestas sensoriales que resultaron ser extremadamente sensibles a los traumatismos por fuerza contundente. El operativo Cheese, que venía desde la izquierda, obtuvo un mejor resultado. Logró descargar su disruptor antes de que el humano se retorciera de una manera que sugería que los humanos no tenían estructura esquelética o que simplemente habían decidido que los huesos eran opcionales. El pulso neuronal que debería haber derribado a un soldado Cavari la hizo tropezar ligeramente, como si se hubiera estrellado contra el marco de una puerta en la oscuridad. Entonces agarró el brazo armado de Cheese e hizo algo que la grabadora táctica del escuadrón posteriormente calificó de fisiológicamente improbable, que implicaba palanca, rotación y lo que parecía una total indiferencia hacia la articulación. Cheese se unió a B en el suelo. El tercer y cuarto agentes tuvieron la sensatez de mantener la distancia, dando vueltas con los disruptores en alto. El cadete de designación humana VREVES, según su expediente, de primer año, obtuvo un percentil 23 en razonamiento espacial, perfil psicológico, lectura, evitación de conflictos y tenía dificultades académicas. Se quedó de pie en medio del pasillo, respirando con dificultad, sin pánico ni llanto, solo irritada. ¿Cuál es tu problema?, preguntó, lo cual no era la respuesta habitual ante un intento de secuestro. El agente se tomó la decisión táctica de negociar. Mantén la calma. No queremos causarte ningún daño permanente. Serás compensado. Lo golpeó con una mochila. No a través de él. Golpéelo con él, blandiéndolo como una especie de mayal primitivo. Sen la superaba en 40 kilos. Cayó de todos modos porque, al parecer, los civiles humanos llevaban materiales académicos con la densidad de estrellas colapsadas. El agente Trill decidió que la discreción era la mejor parte de la supervivencia y corrió hacia el punto de extracción. El agente Nex, el especialista técnico del equipo, cometió el error de intentar usar el protocolo de tranquilizantes de emergencia, un cóctel químico diseñado para funcionar en el 70% de las especies conocidas que respiran oxígeno. Colocó el inyector a 5 centímetros de su cuello antes de que ella lo agarrara por la muñeca, la retorciera hasta que se aflojó y luego se quedara mirándolo fijamente. ¿Están locos? No asustados, sino desconcertados, como si hubieran interrumpido su cena con una pregunta particularmente estúpida. Luego, pegado a la pared con el antebrazo de un humano sobre su garganta, sin estrangularlo, solo manteniéndolo muy, muy quieto, tomó una decisión. Activó su baliza de emergencia, no para la extracción, sino para la atención médica. El humano retrocedió, respirando con más dificultad, mirando a los 4 Bean en varios estados de lesiones esparcidos por el pasillo. Está bien, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Está bien, esto está bien. Necesito presentar algo. ¿Hay algún formulario para esto? Fue entonces cuando vio la cámara de seguridad. Nex,
Aún consciente, la observó acercarse al panel de la pared con la despreocupada determinación de quien acaba de recordar que dejó la estufa encendida. Sacó una tableta de datos de su mochila, la misma mochila que probablemente le había fracturado la placa craneal a Zen, y se conectó al nodo de seguridad. «Espera», consiguió decir Nex. «Está encriptado». Sus dedos se movieron por la tableta con la velocidad que sugería que ya lo había hecho antes. La luz de estado de la cámara de seguridad parpadeó, se apagó y volvió a ámbar. Miró la pantalla con el ceño fruncido, hizo un ajuste y el sistema de monitoreo del pasillo entró en lo que los registros técnicos luego describirían como un fallo recursivo catastrófico. «La iluminación de este pasillo es terrible», murmuró, escribiendo algo más. «Alguien va a tropezar y demandar». Luego presentó una solicitud de mantenimiento. Nex la observó. Con fecha y hora, todo. Cerró la tableta, recogió la mochila y se alejó. No corrió. No miró atrás. Simplemente dobló la esquina. Hacia las salas residenciales como si hubiera tenido un día un poco frustrante y quisiera cenar antes de que cerrara la cafetería. Nex yacía allí, mirando la cámara de seguridad, ahora inservible, y reflexionaba sobre sus decisiones vitales. Cuando la seguridad de la estación llegó 9 minutos después, encontraron a 5 Bean inconscientes, una Bean consciente que repetía. Presentó una queja de mantenimiento con un tono de horror religioso y ninguna grabación útil. El sexto agente, Trill, fue encontrado escondido en una unidad de recuperación de residuos. Renunció a su trabajo como mercenario al día siguiente y aceptó un empleo en logística agrícola, algo pacífico, algo que no involucrara humanos. El informe médico preliminar indicaba que la cadete Reeves había recibido suficiente energía de disruptor neuronal como para incapacitar a un Kabari entrenado en combate. Su expediente académico, consultado como referencia, mostraba que había pasado la noche reprobando una simulación básica de navegación por tercera vez. Alguien de seguridad de la estación tomó nota. La durabilidad humana supera las proyecciones. Se recomienda revisar la evaluación. Alguien más tomó una nota diferente. ¿Cómo un cadete de primer año descifró nuestro cifrado de seguridad? Ninguna nota incluía la pregunta obvia porque nadie quería preguntar. ¿Qué exactamente habían invitado a la academia cuando abrieron las inscripciones para la Tierra? En sus aposentos, la cadete Reeves comió una barra de proteínas, se puso hielo en los nudillos y preparó los materiales de estudio de navegación para el examen de mañana. Su compañera de cuarto, una estudiante de ingeniería selfie, le preguntó si su clase de refuerzo vespertina había ido bien. «¡Qué día tan raro!», dijo Reeves. «Unos tipos intentaron agarrarme en el pasillo». Los cromatóforos de su compañera de cuarto parpadearon con preocupación. «¿Lo reportaste?» «Presenté un problema de mantenimiento con la iluminación. Creo que instalaciones se encargarán». La selfie decidió no hacer preguntas de seguimiento. Los humanos eran extraños y tenía un examen por la mañana. Afuera, en las oficinas administrativas, se estaba programando una sesión de emergencia del Consejo. Asunto: revisión de incidentes urgente. Nadie había logrado restaurar las grabaciones de seguridad todavía. Nadie lo haría. El Consejo de Emergencia se reunió en una sala diseñada para incidentes diplomáticos, no para confusiones existenciales. 4 especies, 7 representantes y un silencio extremadamente incómodo que había durado 3 botes de bebidas estimulantes. La administradora Kell, una torácica con 40 años de experiencia institucional, finalmente lo rompió. «Permítame verificar mi comprensión. Una estudiante de primer año con deficiencias académicas documentadas corrompió de alguna manera toda nuestra red de seguridad, hospitalizó a un equipo de extracción profesional y su declaración oficial consiste en una queja sobre la iluminación. El cumplimiento de la iluminación del corredor J7, corrigió el director de seguridad Ntan, con las mandíbulas chasqueando irritadamente. El exoesqueleto del Bean brillaba bajo los paneles de la sala de conferencias. Paneles que, irónicamente, cumplían con todas las normas de brillo. Presentado a las 24, hora de la estación, 19 minutos después del ataque, registrado por los canales adecuados. No fue un ataque, intervino el representante Bosch. Los cromatóforos de Celies ondularon en base diplomático. Técnicamente, fue víctima puso a 6 agentes entrenados en estasis médica. La antena de metán se apagó.
Uno de ellos solicita asilo político en lugar de enfrentarse a contratistas. Otro se ha jubilado anticipadamente. Estaban armados con equipo militar y ella los trató como una pequeña molestia entre sus obligaciones académicas. Kell se detuvo. Los expedientes médicos en su pantalla. Exposición a disruptores neuronales a corta distancia. La dosis incapacitaría a la mayoría de las especies inteligentes. Su escáner médico de esta mañana, un chequeo rutinario de salud estudiantil, muestra que durmió 8 horas y tiene niveles de cortisol ligeramente elevados, consistentes con, desplazo la página, ansiedad por los exámenes. Sobre la repetición del examen de navegación, añadió el coordinador académico Prin amablemente. La Cavari había estado revisando los expedientes estudiantiles durante 3 horas y volvió a reprobar esta mañana. Por cierto, percentil 41, confundió babor y estribor durante la simulación de atraque. El silencio volvió más denso que antes. El representante Bosch cambió de color a la confundida ámbar. Tenemos una estudiante que no puede pilotar con éxito un transbordador en una simulación controlada, pero puede desmantelar sistemáticamente un escuadrón de combate y comprometer la infraestructura de seguridad que nuestros mejores técnicos tardaron 4 años en implementar. Los técnicos quieren entrevistarla, dijo Tom rotundamente. Creen que encontró un exploit día cero en el protocolo descifrado. Lo llaman trabajo elegante. Está cursando introducción a la astrofísica, dijo Prince, consultando su tableta. Tengo una 62 en el examen de la semana pasada. La pregunta que falló fue sobre mecánica orbital básica. El administrador Kell se frotó el lugar donde su especie guardaba las glándulas de la frustración. ¿Qué sabemos realmente del contrato del equipo de extracción? Menton sacó a relucir un nuevo archivo contratado por la Academia Competitiva Borst, no específicamente para ella. El contrato especificaba que cualquier cadete humano, de primero o segundo año, debía tener un perfil de resistencia mínima. Llevan 8 meses intentando adquirir un espécimen. ¿Espécimen?, repitió Bosch. Los colores se oscurecieron a un púrpura desaprobador. Su terminología, no la mía. Al parecer, todos los servicios de inteligencia de 3 sectores quieren comprender las capacidades terrestres. Los humanos llevan 11 meses en la Sociedad Galáctica. Tenemos acuerdos comerciales, protocolos de intercambio cultural y aproximadamente 17 artículos académicos sobre su neurología. Nadie tiene ni idea de lo que son realmente capaces porque cada operación encubierta de evaluación. Metan se fue apagando. ¿Qué?, preguntó Kell, terminando de forma incómoda. Hubo un incidente en la embajada Elan donde un agente de inteligencia intentó drogar a un agregado humano. ¿Bebida? Ella se dio cuenta. Cambió las bebidas y pasó 20 minutos haciéndole preguntas preocupadas sobre su salud mientras él alucinaba con formas geométricas. Luego presentó una queja a los servicios de hospitalidad por temperaturas inconsistentes en las bebidas. El traductor de Prince emitió un sonido que podría haber sido una risa. Creyeron que notó la manipulación. Sí lo notó. Le dijo a su supervisor que la bebida sabía rara y que no quería que el agente la desperdiciara. Su supervisor pasó 3 horas intentando explicarle la seguridad operativa. No dejaba de disculparse por causar problemas. Kell sintió un dolor de cabeza formándose en 3 de sus 4 lóbulos cerebrales. Volviendo a nuestra situación actual. Tenemos un estudiante que inhabilitó a 6 profesionales, borró pruebas, presentó papeleo burocrático y se fue a la cama. ¿Cuál es su explicación? Todavía no se la hemos preguntado, admitió Tan. ¿Por qué no? Porque el instructor Weiss se ofreció a encargarse. La atmósfera de la sala cambió. Bekis era una leyenda. 2 guerras sectoriales condecoradas por servicio de combate enseñaron teoría táctica avanzada a cadetes superiores. Si alguien podía extraer la verdad de un primer año confundido, era él. ¿Cuándo?, preguntó Kell. Está con ella ahora. Kell miró la hora. Eso fue hace 40 minutos. ¿Cuánto suele durar una entrevista informal? La antena de Matan se apagó. 15 minutos. Quizá 20 si hay complicaciones. Esperaron. A los 50 minutos, el comunicador de Kell sonó. Leyó el mensaje y lo volvió a leer para asegurarse de que su traductor no fallara. Beus solicita que reconsideremos nuestros protocolos de evaluación de amenazas para las poblaciones terrestres. Adjuntó una recomendación para que actualicemos la definición de civil en nuestro manual de seguridad y quiere una evaluación psicológica. Para el cadete, Bosch pidió para sí mismo. El representante Hoss, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló.
El traductor del Drailit le dio a su voz un tono resonante. Revisé el paquete de inteligencia inicial adquirido por la Academia Borst. Les costó 40.000 créditos. Fisiología humana muy completa, análisis cultural, bases psicológicas, excelentes detalles sobre sus jerarquías sociales, tradiciones artísticas, preferencias diplomáticas, y que lo instó, sin combate. Datos. No porque fueran clasificados o restringidos, sino porque los vendedores asumieron que los humanos sin servicio militar no tenían relevancia en combate. Son una especie de categoría 4, con capacidad industrial media, un gobierno planetario recientemente unificado y sin conflictos importantes en 3 generaciones. Sus propios sociólogos clasifican al 73% de su población como no conflictiva. ¿Y entonces cómo? Comenzó Botch. Pregunta equivocada, interrumpió Hoss. No cómo. ¿Por qué una especie tan pacífica desarrollaría instintos que tratan el asalto armado como un problema rutinario que resolver entre la cena y los deberes? Nadie tenía una respuesta. El comunicador de Matán vibró. Lo revisó y su exoesqueleto se sonrojó de un color que indicaba una profunda inquietud. El médico acaba de informar. Uno de los miembros del equipo de extracción recuperó la conciencia. Le preguntaron qué salió mal. ¿Qué dijo?, preguntó Kell. Parecía molesta. El consejo de emergencia reflexionó sobre eso durante un largo rato. Finalmente, la administradora Kell tomó una decisión. Nuevo punto en la agenda. Quiero datos completos sobre el comportamiento de todos los humanos inscritos en esta academia. Patrones de sueño, preferencias dietéticas, relaciones sociales, interacciones, respuestas al estrés, todo. Y quiero que se revisen los protocolos de seguridad bajo el supuesto de que nuestra comprensión previa de la evaluación de amenazas buscó la palabra correcta. Incompleto, sugirió Botch. Catastróficamente insuficiente, corrigió Mtan. Que la sintió. Empiece por ahí. El instructor Beus había interrogado a comandantes enemigos, informado a agentes encubiertos y, en una ocasión, le había arrancado la confesión a un diplomático de Ellen usando solo silencio y un contacto visual incómodo. Enseñó análisis táctico durante 6 años. Entendía la presión psicológica, la interpretación del lenguaje corporal en 40 especies y el momento preciso en que la historia de alguien empezaba a desmoronarse. Nada de eso lo preparó para la cadete Reeves, sentada frente a él, con aspecto genuinamente preocupado de haber hecho algo malo al existir. Quiero ser claro, comenzó Beus, manteniendo un tono neutral. No estás en problemas. Esto es solo una conversación. De acuerdo. Jugueteó con el lápiz de su tableta. ¿Se trata del examen? Porque sé que me equivoqué con el cálculo de desintegración orbital, pero puedo repetirlo. Se trata de anoche. Ah. Su expresión cambió a una ligera confusión. Lo de la iluminación. Probablemente debería haber hablado primero con mi asistente de investigación, pero el portal de mantenimiento estaba justo ahí, y pensé que antes de la solicitud de mantenimiento, Beus interrumpió con cuidado. Explícame tu noche. Empieza por dejar el examen de recuperación. Parpadeó. De acuerdo. Salí del centro de pruebas alrededor de 1950. Fallé la navegación otra vez, lo cual es frustrante porque juro que entiendo los conceptos, pero cuando se trata de la simulación real, simplemente. Lo siento, no necesitas todo eso. Volví al ala residencial, tomé el pasillo secundario porque es más rápido, aunque la iluminación me hace entrecerrar los ojos. Y entonces unas personas me agarraron. Beus se inclinó hacia adelante. Unas personas. Sí, como 6. Salieron de la nada. Bueno, no en ninguna parte. Probablemente estaban esperando según su posicionamiento. En fin, uno me agarró por detrás, lo cual es muy grosero. Y simplemente reaccioné. ¿Reaccionar? ¿Cómo? Hizo un gesto vago. Ya sabes, cosas normales. Codazo, cabezazo, me liberó el brazo. Reforzamiento básico del espacio personal. Beus había visto los informes médicos. Manipuladores fracturados, crestas sensoriales aplastadas, articulaciones dislocadas. Y los demás seguían atacándome con esos dispositivos raros. Uno me dio una descarga. Eso fue desagradable.
Otro intentó inyectarme algo que se parece mucho a los problemas de consentimiento. Así que me aseguré de que no pudieran seguir haciéndolo. Me aseguré, los detuve, me defendí, sea cual sea la terminología correcta. Parecía ansiosa. ¿Estoy usando las palabras equivocadas? Sé que probablemente haya un lenguaje oficial de la academia para esto. Deus intentó un enfoque diferente. ¿Recibiste entrenamiento de combate antes de inscribirte? No. ¿Cursos de defensa personal? No. ¿Servicio militar en tu familia? Mi madre es contadora. Mi padre enseña teoría musical. Entonces, ¿dónde aprendiste a incapacitar a 6 agentes armados en menos de 30 segundos? Ella lo miró como si le hubiera preguntado dónde aprendió a respirar. No lo aprendí. Me estaban atacando. Te defiendes cuando alguien te ataca. Eso es automático. ¿Automático? Deus repitió lentamente. Sí, como si no pensaras en ello. Alguien te agarra mal, tu cuerpo simplemente lo maneja con adrenalina o lo que sea. Hizo una pausa. ¿No es normal? ¿Otras especies no tienen eso? Este era el momento. La grieta en la historia. Deus presionó. La mayoría de las especies requieren un entrenamiento extenso para superar las respuestas de miedo durante la confrontación física. ¿Me estás diciendo que los humanos solo saben cómo luchar? No luchar. Luchar. Eso es diferente. Es como violencia organizada con reglas y técnica. Esto solo estaba haciendo que dejaran de agarrarme. No es lo mismo. Explica la diferencia. Lo pensó, claramente tratando de articular algo que parecía obvio para ella. Luchar es intencional. Estás tratando de lastimar a alguien o ganar algo. Lo que hice fue simplemente resolver problemas. Como si la persona estuviera haciendo algo dañino. Aplica presión para que la persona se detenga. Es reactivo, no estratégico. Te rompiste huesos. Bueno, sí, pero no lo intentaba. Intentaba quitármelos de encima. La parte de romperse fue solo una necesidad mecánica. Si agarras a alguien y se retuerce con suficiente fuerza, las articulaciones ceden. Eso es física, no malicia. Deus sintió algo frío asentarse en su tórax. Lo decía en serio. Cada palabra. Para ella, poner a 6 profesionales en estasis médica era el equivalente a aplastar un insecto. Necesidad desagradable, olvidada rápidamente. Las grabaciones de seguridad, dijo. Ah, eso. Ella hizo una mueca. Probablemente no debería haber accedido al sistema sin autorización, pero estaban allí heridos, y no quería que las cámaras los grabaran en un estado vulnerable. Preocupaciones de privacidad, ya sabes. Además, los sensores de movimiento se iban a activar al caminar, y eso parecía crear informes de incidentes falsos, así que simplemente desactivé el segmento del pasillo temporalmente. ¿Temporalmente? Bueno, quería reactivarlo después, pero la interfaz era realmente contraintuitiva. Su arquitectura de seguridad tiene un cifrado anidado extraño que no funciona bien con los protocolos de bypass estándar. Creo que podría haber bloqueado la secuencia de protocolo de enlace. En fin, pensé que su equipo técnico lo arreglaría más rápido de lo que yo podría deshacer lo que hice accidentalmente. Deus abrió su grabadora táctica para comprobar que la conversación se estaba documentando. Los futuros instructores necesitarían pruebas de que esto realmente ocurrió. ¿Me estás diciendo que comprometiste nuestro cifrado de seguridad por accidente? O sea, intentaba acceder a él a propósito. La parte comprometida fue involuntaria. Parecía realmente arrepentida. ¿Debería ofrecerme a ayudar a arreglarlo? La verdad es que no se me dan bien las aplicaciones prácticas, como obviamente dado mi nivel de navegación, pero podría intentarlo. No será necesario. ¿Estás seguro? Porque me siento mal por romper tus cosas. Deus decidió probar algo más. El disruptor neuronal. Te dieron a quemarropa. Eso debería haberte incapacitado. Me mareo. ¿Mareado? Sí, como levantarse demasiado rápido. Desagradable, pero manejable. ¿Se suponía que debía ser más que eso? Le mostró las especificaciones, la observó leer los efectos esperados. Inconsciencia, parálisis temporal, alteración neuronal que duraba de 6 a 8 horas. Arqueó las cejas. Oh, eso habría sido malo. Suerte que no funcionó bien. Tal vez la carga era baja. La carga era de uso militar estándar. Vaya, raro. Le devolvió la tableta. Supongo que tuve suerte.
Beau se recostó en su asiento, con sus 4 espiráculos respiratorios trabajando más duro de lo habitual. Esto era la revelación que lo cambiaría todo. No es que los humanos fueran peligrosos, aunque claramente lo eran, sino que no tenían un marco para comprender su propia capacidad para el peligro. No estaba minimizando lo sucedido. Realmente lo percibió como un altercado menor resuelto con el mínimo alboroto. Lo que significaba que todos los humanos en esta academia, todos los humanos en cada puesto diplomático, todos los humanos en cada delegación comercial de los 3 sectores andaban por ahí con habilidades que no consideraban lo suficientemente notables como para mencionarlas. Una última pregunta, dijo Weiss. Si esto volviera a ocurrir, si alguien intentara agarrarte en un pasillo, ¿qué harías? Parecía confundida por la hipótesis. Lo mismo, supongo. Intenta no hacerles demasiado daño. Presenta la documentación correspondiente. Quizás vuelve a comprobar que estoy desactivando los sistemas de seguridad correctamente esta vez. Dudó. ¿Debería estar haciendo algo diferente? ¿Hay algún protocolo que me esté perdiendo? Beau se puso de pie, sintiendo sus 6 extremidades inestables. No hay protocolo. Puedes retirarte, cadete. Gracias por tu tiempo. Después de que ella se fuera, se sentó solo en la sala de entrevistas durante 20 minutos, mirando sus notas. Luego presentó su informe con una sola recomendación. Reconsidera lo que creemos que significa civil cuando se aplica a las poblaciones terranas. No mencionó que había luchado en 2 guerras del sector y nunca había sentido el tipo de inquietud primaria que había experimentado al verla describir casualmente el desmantelamiento de un equipo de ataque. Algunas verdades eran demasiado perturbadoras para ponerlas en la documentación oficial. 3 semanas después del incidente que nadie pudo reconocer oficialmente, la Academia introdujo módulos obligatorios de competencia cultural para todos los estudiantes no terrestres. La coincidencia fue pura coincidencia. La administración insistió. El hecho de que estos módulos se centraran principalmente en comprender las respuestas al estrés específicas de cada especie y en gestionar las barreras interpersonales entre poblaciones era simplemente una buena práctica educativa. Nadie les creyó, pero todos completaron la capacitación de todos modos. 2 sigilosos cadetes, Bosin y Kellys, estaban sentados en la biblioteca revisando las nuevas directrices. Sus cromatóforos oscilaban entre un verde escéptico y un amarillo desconcertado. Pregunta 17, dijo Kelly, leyendo de su bloc de datos. Al encontrarse con un humano en un espacio cerrado, mantenga vectores de aproximación visibles y evite el contacto repentino. Explíquelo. El color de Bosin cambió a un ámbar divertido. Les preocupa que los sobresaltemos como si fueran una especie de presa. Excepto que la siguiente sección dice que hay que recordar que los humanos tienen ascendencia de depredadores de persecución y capacidades excepcionales de respuesta ante amenazas. Kelly se desplazó hacia abajo. Así que son presa y depredador a la vez. Aparentemente, su trasfondo evolutivo implicó ser cazados y cazar durante millones de años al mismo tiempo. Los patrones de Bosin se volvieron grises y confusos. ¿Cómo funciona eso? Me imagino que mal. Mira la pregunta 23. No interpretes la cortesía humana como un comportamiento pasivo. Explica la diferencia entre cortesía social y evaluación de amenazas. Ambos se quedaron mirando esa. Entonces, cuando son amables, dijo Bazán lentamente, también podrían estar calculando cómo matarnos, no matar, neutralizar amenazas potenciales mientras minimizan el daño a todas las partes involucradas. Aparentemente hay una distinción. Kellys destacó otro pasaje. Oh, esto es bueno. La evitación humana de conflictos proviene de la preferencia social, no de la limitación física. No confundas reticencia con incapacidad. Bosserin hizo un patrón de color que se tradujo aproximadamente en una profunda incomodidad. ¿Recuerdas a ese humano en nuestra clase de exobiología? ¿El que se disculpó 6 veces por pedirle al profesor que repitiera algo? ¿El que ayudó a cargar el equipo después de clase aunque no tenía que hacerlo? Ese. Según esto, presumiblemente podría romper nuestras estructuras espinales con sus propias manos, pero prefiere no hacerlo porque sería de mala educación. Los cromatóforos de Kellys palidecieron. Tomé prestadas sus notas la semana pasada. Dibujó pequeñas caras sonrientes en los márgenes. Aterrador. Volvieron a la sección de pautas tras sección de instrucciones cuidadosas que se reducían a tratar a los humanos con delicadeza, pero recuerda que no necesitan tu protección. Sé respetuoso, pero entiende que su definición de respeto podría incluir capacidades físicas. No puedes sobrevivir.
No asumas competencia basándote en el rendimiento académico. El humano que falla en la mecánica cuántica podría entender tus sistemas de seguridad mejor que tu seguridad. Hay un número de teléfono directo, notó Bosserin, para reportar patrones de comportamiento humano inesperados. ¿Qué cuenta como inesperado en este punto? Probablemente cualquier cosa. Kelly cerró su bloc de datos. Mi compañera de cuarto es humana. Hornea por estrés. Hizo galletas la semana pasada durante la preparación de los exámenes finales. Se las dio a todos en nuestro piso. Eso suena normal. Había estado despierta durante 36 horas. Le pregunté si estaba bien y me dijo que hornear la ayudaba a pensar. Luego, sacó una nota alta en su examen de termodinámica avanzada y se echó una siesta. La falta de sueño afecta menos su función cognitiva que a otras especies. O simplemente la ignoran mejor. No sé qué es peor. Al otro lado de la biblioteca, en un canal administrativo seguro, se desarrollaban diferentes conversaciones. Mensajes prioritarios, cifrados y compartidos entre los departamentos de seguridad de la estación de 3 sectores. El director Mton revisó el último resumen de inteligencia con algo cercano a la desesperación. La Academia Forst había abandonado por completo su proyecto de adquisición humana. También lo habían hecho otras 4 instituciones. El incidente de la embajada helicana resultó ser uno de 17 eventos similares, todos siguiendo el mismo patrón. Se intenta una evaluación encubierta. El humano se da cuenta. El humano responde con una preocupación servicial. Operación comprometida. El agente requiere terapia psicológica. Hubo una nueva evaluación de la Dirección de Inteligencia Cavari. Los terranos demuestran una proyección de amenaza inversa. Las capacidades aumentan a medida que aumenta el peligro percibido, mientras que la presentación social se mantiene consistentemente no agresiva. Se recomienda no realizar estudios encubiertos. Lo encuentran confuso y responden siendo más serviciales. La última parte estaba subrayada 3 veces. Se adjuntaba un expediente de una estación comercial cerca de los marcadores exteriores. Un agente de inteligencia había intentado colocar equipo de vigilancia en la bodega de carga de un comerciante humano. El comerciante lo descubrió, asumió que se trataba de un equipo de monitoreo extraviado y lo devolvió con una nota disculpándose por la confusión y ofreciéndose a ayudar a instalarlo correctamente donde se suponía que debía ir. La evaluación psicológica del agente detectó pesadillas recurrentes sobre amabilidad agresiva. Mton marcó el expediente para fines de entrenamiento. Su personal necesitaba entender que no se trataba de malicia humana. Se trataba de humanos que realmente no reconocían cuando eran amenazantes, lo que de alguna manera lo empeoraba. Llegó un nuevo mensaje de la administración de la academia. 17 cadetes humanos actualmente inscritos. Su rendimiento académico oscilaba entre excepcional y difícil. Las evaluaciones de comportamiento los calificaban universalmente como cooperativos y bien adaptados. 0 problemas disciplinarios. 0 conflictos con otros estudiantes. También se adjuntaban solicitudes de mantenimiento presentadas por estudiantes humanos durante el último mes, quejas sobre la iluminación, problemas con la regulación de la temperatura, sugerencias para la calibración de equipos y una propuesta detallada para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo de la cafetería. Todas las solicitudes eran técnicamente correctas. Se habían implementado varias antes de que nadie se diera cuenta de que eran básicamente críticas a la infraestructura de la academia, escritas con un lenguaje agresivamente educado. Matan envió el archivo completo a su homólogo del cuerpo diplomático con una sola nota. Necesitamos mejor xenopsicología. De vuelta en la biblioteca, Bossin recibió un mensaje de un amigo de otra academia. Tienen humanos allí, ¿verdad? ¿Puedes preguntarle algo a uno por mí? Depende de la pregunta. Estamos haciendo un proyecto sobre enfoques de resolución de problemas específicos de cada especie. ¿Qué haría un humano si se encontrara con un fallo estructural en una nave espacial? Bossin echó un vistazo al área de lectura donde estaba sentado el cadete Reeves, todavía con dificultades con el material de navegación, deteniéndose ocasionalmente para ayudar a un estudiante de Lelit con su tarea de cálculo. Honestamente, probablemente lo arreglaría con lo que tuviera a mano, me sentiría mal por improvisar y luego me disculparía porque la reparación no está a la altura mientras la nave está fallando activamente. Sobre todo entonces el estrés los hace más serviciales. Al parecer, está en las directrices. Hubo una larga pausa. Voy a cambiar el tema de mi tesis. Probablemente inteligente. Kellis le dio un codazo a Bazán, y los colores cambiaron a un naranja curioso. Mira la pregunta 47. Si un humano ofrece ayuda,
acéptala con amabilidad. Su comportamiento de ayuda es genuino y no debe desalentarse, independientemente de su capacidad física para imponerla. Ambos procesaron esa frase. Entonces, la directriz nos dice que los dejemos ayudar porque negarse sería descortés, pero también porque, en teoría, podrían obligarnos a aceptar ayuda si quisieran. Creo que ese es el subtexto. Sí. Los cromatóforos de Bosin recorrieron 6 colores antes de quedarse en un beige resignado. Mis padres me preguntaron si estaba disfrutando de la experiencia en la academia. Dije que sí. No mencioné que ahora estoy tomando clases sobre cómo no activar accidentalmente las respuestas de amenaza de mis compañeros mientras son amables. Probablemente para bien. Al otro lado del campus, la cadete Reeves finalmente aprobó su simulación de navegación, con el percentil 48, pero aprobando. Lo celebró preparando café para su grupo de estudio y ayudando a un cadete de Bean a mover muebles. El Bean le dio las gracias con nerviosismo y no mencionó que su especie tradicionalmente requería 3 individuos para esa tarea. Había leído las directrices. Ahora lo entendía. En su oficina, el instructor Veus actualizó su programa de teoría táctica. Nueva sección. Reevaluando la evaluación de amenazas cuando el contexto cultural invierte la capacidad observable. Seguía trabajando para que sonara menos a una premisa de terror. Nadie había descubierto cómo explicar que las especies más peligrosas con las que se habían topado simplemente no se daban cuenta de que eran peligrosas. Que su amabilidad no era una máscara. Era genuina, pero coexistía con capacidades que incomodaban a los especialistas militares. La academia se adaptaría, los protocolos se actualizarían, los estudiantes aprenderían, y en algún lugar del ala residencial, una cadete humana que no podía navegar una secuencia de acoplamiento para salvar su vida estaba aprendiendo criptografía avanzada porque se sentía mal por haber violado el sistema de seguridad y quería comprenderlo mejor por si acaso volvía a ocurrir, lo que, dado todo, probablemente. Good.